No importa qué tan estricto seas o en control creas que estás, tu vida simplemente está dominada por los hábitos. La cuestión es que estos hábitos pueden ser buenos, pueden ser parte de tu rutina matutina o constituir tus modales durante las conversaciones. Tales hábitos deberían celebrarse o incluso fomentarse, como cuando deseas comenzar a cocinar más en casa o leer más. Sin embargo, no todos los hábitos son buenos. Muchas personas saben que deberían dejar de fumar o quizás perder algunos kilos, pero no piensan en dejar sus hábitos más invisibles, es decir, sus hábitos de pensamiento negativo. Estos hábitos pueden ser muy peligrosos, por lo que si quieres saber cómo crear hábitos de poder y romper aquellos hábitos destructivos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora traigo un muy buen libro para analizar. Vamos a retomar toda esta cuestión de los hábitos. Estamos en tiempos que más vale salir más fuertes, más airosos de esta contingencia. Y la forma de lograrlo es creando estos hábitos que nos van a ayudar. Ya hemos hablado sobre estos temas, hemos hablado precisamente sobre este contexto de creación de hábitos, pero ahora lo vamos a tomar desde una perspectiva un poquito más sencilla. Vamos a entender fácilmente qué son los hábitos y sobre todo cómo crear aquellos que realmente nos conviene tener y cómo romper aquellos que simplemente nos están deteniendo de aquellas cosas que queremos lograr. El libro se llama Creando hábitos, rompiendo hábitos en español. En inglés se le conoce como Making Habits, Breaking Habits. La versión del libro es 2013 y proporciona una visión general de qué son exactamente los hábitos y cómo los formamos. Usando este conocimiento, revela cómo crear hábitos saludables y cómo abordar los malos para que podamos experimentar un cambio duradero y positivo en nuestra vida cotidiana. En este análisis vamos a comenzar desde el principio explicando cuáles son realmente los hábitos y luego vamos a explicar cómo puedes tomar el control de tus hábitos y transformar tu vida para ser una mejor versión. Algo muy importante que también descubrirás es aspectos como por qué tu familia siempre se sienta en cierto orden en la cena, cómo crear hábitos felices y lo que simplemente intentar de fumar hace a tu autocontrol. Como dije antes, la edición del libro fue la que se hizo en diciembre del año 2013 y su autor es el psicólogo Jeremy Dean. Si no sabes quién es, te voy a poner un poquito en contexto. Es el fundador y autor del popular sitio web SciBlog, que es visto por más de 1 millón de personas mensualmente. El sitio analiza con ingenio, claridad y erudición estudios psicológicos que son relevantes para la vida cotidiana. El autor lanzó SciBlog en 2004 cuando notó una escasez de noticias inteligentes y legibles para quienes gustan de las ideas psicológicas respaldadas por la ciencia. Leído en todo el mundo, el sitio ha aparecido en la BBC News, The New York Times, Los Angeles Times, NPR, The Guardian y The London Times. Algo muy importante sobre este libro es que tiene muy buenas críticas y sobre todo es una persona, en este caso el autor, una autoridad en su campo. Es un libro muy sencillo, muy digerible, pero que nos lleva a profundizar sobre este contexto y este concepto de los hábitos y cómo de una buena vez podemos formarlos y eliminar aquellos que simplemente no nos sirven. Como me gusta comentarte en cada análisis, presta atención a cada uno de los puntos, trata de tomar notas si te es posible y si no, analízalos con atención para que logres implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo. Habiendo dicho lo anterior, es tiempo de empezar con el primero de ellos, el cual nos lleva a comprender y a entender lo que son los hábitos. El punto 1 dice, los hábitos son comportamientos repetidos con poca o ninguna intención consciente. Pregunta, ¿qué sucede cuando alguien te lanza una pelota? Con probabilidad, la atrapas, la esquivas o te cubres antes de darte cuenta conscientemente de lo que está sucediendo.
Este es un hábito, una acción que se repite con tanta frecuencia que se hace inconscientemente. Hay quien lo llama reflejo también. Sin embargo, en este caso, bueno, es un comportamiento repetido si es que es una actividad de la cual ya estás acostumbrado. Este primer aspecto de un hábito implica la automaticidad, es decir, ejecutarse en automático, no ser consciente de la ejecución de una acción determinada, como encender una luz al entrar en una habitación. Además, dado que la repetición disminuye el entusiasmo, el acto de realizar hábitos no tiene emociones. Considera tu rutina matutina. Pregunta, ¿evoca emociones fuertes para ti? O imagina contemplar un bonito paisaje durante horas desde la ventana de tu oficina todos los días. Al principio es algo maravilloso y es impresionante, pero con el tiempo el placer de verlo disminuye enormemente porque se convierte en rutina, ya no es novedoso. Además de la automaticidad, el contexto también define los hábitos debido a las asociaciones que formas entre tu entorno y tu comportamiento. ¿Recuerdas lo que era ser estudiante? La libertad de casi cero obligaciones y las cervezas que disfrutaste con tus amigos. Puedes conectar los placeres de socializar con el hábito de beber alcohol, por ejemplo, debido a estas primeras experiencias, por lo que ahora, cada vez que socializas, deseas beber una cerveza. Pero la pregunta es, ¿cómo se forman realmente los hábitos? Echa un vistazo a lo siguiente. Primero, las intenciones crean hábitos. Por ejemplo, deseas tener dientes blancos y sanos, por lo que comienzas a cepillarte los dientes de forma regular. Otra opción u otra forma en que estos hábitos se pueden dar es a través de la explicación del comportamiento pasado aleatorio agregando una intención más adelante. Analiza esto con atención. Digamos que siempre te sientas en el mismo lugar de la cocina de tu amiga porque era el único lugar libre cuando la visitabas por primera vez. Ahora, sin embargo, te dices a ti mismo que es tu lugar favorito porque la luz es la correcta y la silla es cómoda. Finalmente, puedes combinar la intención y la explicación detrás de tus hábitos. ¿A qué me refiero? Quizás comenzaste a utilizar la bicicleta para ir al trabajo porque estabas haciendo dieta y querías ejercitarte, pero ahora continúas haciéndolo porque te gusta sentir el aire libre. ¿A qué voy con este primer punto? Es llegar y comprender cómo es que un hábito se forma. Y vamos entendiendo las partes cruciales. Por un lado, no tienes que ser consciente de la ejecución de una acción determinada. Es decir, se ejecuta en automático. Cosas que haces sin pensar. Menciona por aquí el libro como el hecho de encender la luz en una habitación. No ves nada, entonces por inercia estás buscando el interruptor para tener luz, ¿cierto? También es importante saber que la repetición disminuye el entusiasmo. Este viene siendo uno de los factores principales por los cuales las personas dejan de hacer las cosas, porque ya no se motivan, porque ya no les genera algún tipo de emoción el hecho de realizarlo. Exacto. ¿Por qué? Porque la emoción, digámoslo así, disminuye con la repetición. Ya no es novedoso, ya no es algo nuevo. Simplemente se tiene que ejecutar sin pensar. Algo importante que menciona en cuestión de formación de hábitos es el contexto, es decir, asociaciones que formas entre tu entorno y tu comportamiento. En otras palabras, cuando tú empezaste a hacer una actividad, la hacías porque algo sucedía en ese momento, en ese entorno, en esa situación. De pronto hay disparadores que se ejecutan, que ya veremos más adelante a qué me refiero, que determinan la acción que vas a realizar. Y si somos conscientes de estas asociaciones, más fácil será identificar el hábito que estamos formando. Y otra cuestión importante son las intenciones. Es decir, no hay realmente una acción sin el deseo de un resultado. Hacemos lo que hacemos porque estamos buscando obtener algo. Así funciona nuestro cerebro y las intenciones crean hábitos. Cada vez que nosotros queremos alcanzar algo, tenemos la intención de lograr algo, entonces nos incentivamos para realizar X acción. Y otra forma en la cual los hábitos se forman es cuando, de alguna manera, el comportamiento pasado aleatorio agrega una intención más adelante.
Es decir, vas haciendo una mezcla. Vas justificando el por qué haces algo. Simplemente alguien te explicó que eso se hacía de cierta forma, tú lo adoptaste y ahora crees que esa es la manera en la que lo haces, pero buscas otra manera de justificarlo. Entonces, si nosotros somos conscientes de estos elementos, vamos a comprender cómo es que los hábitos se forman. Y lo principal, y no olvides la enseñanza de este punto 1, es: los hábitos son comportamientos repetidos con poca o ninguna intención consciente. Ahora pasamos al punto 2, que dice: los hábitos son omnipresentes y cuando son malos, pueden ser muy malos. Pregunta: ¿qué hábitos juegan un papel en tu vida? Tal vez vienen a tu mente la dieta y el tabaquismo, pero nuestras vidas están llenas de muchos hábitos diferentes. Un mínimo de 1/3 de nuestra vida de vigilia es impulsado por nuestro inconsciente, donde operamos con piloto automático, sin ser plenamente conscientes de lo que estamos haciendo mientras lo hacemos. No es sorprendente entonces descubrir que tienes muchos más hábitos de los que piensas. Hábitos sociales, como quién se sienta dónde en la mesa familiar. Rutinas de trabajo, como decir o ajá durante las reuniones. Hábitos alimenticios, que nos ayudan a analizar multitud de decisiones relacionadas con los alimentos todos los días. Y la lista continúa. Una pregunta: ¿alguna vez te ves revisando tu correo electrónico por 100ª vez solo para descubrir que aún así nada interesante ha llegado a tu bandeja de entrada? Si quieres, cambia la cuestión del correo electrónico por tu WhatsApp o bien por tu red social favorita. Da igual. La cuestión es que, ¿por qué lo hacemos? Si eres una persona que ha caído en esto, en revisar constantemente su red social, su correo, su WhatsApp, etc., entonces has experimentado lo que los psicólogos conductuales llaman el efecto de extinción de refuerzo parcial. Cuando sigues repitiendo la misma acción, incluso sin recompensa, simplemente porque estás acostumbrado a hacerlo sin obtener algo a cambio. Incluso si recibimos la rara recompensa de un correo electrónico o un mensaje interesante, seguimos actualizando robóticamente nuestra bandeja de entrada, ya que estamos acostumbrados a la frustración. Pero hay otros hábitos que no puedes ver. Por ejemplo, los hábitos de pensamiento. Si son de naturaleza negativa, estos hábitos pueden estar relacionados con enfermedades mentales como la depresión. Si los pensamientos son positivos o negativos, depende de nuestra evaluación de algo que nos sucede y a veces evaluamos de manera poco saludable. Y presta atención a esto. Imagina que perdiste tu trabajo. Si tienes la costumbre de percibirte como impotente y culpable, tendrás problemas para combatir las emociones negativas que conlleva el desempleo. Otro tipo de hábito es lo que se le conoce como la rumia, cuando piensas en algo una y otra vez. Algunos dicen que la retrospección puede ayudar a aprender de nuestros supuestos fracasos, pero hay una diferencia entre revisar tus experiencias pasadas y revolcarse en la miseria y el dolor que ellas han generado. Vamos a profundizar un poco sobre esta cuestión de los hábitos malos, que es algo que este punto 2 nos lleva a reflexionar. Lo primero que hay que comprender es que un mínimo de 1/3 de nuestra vida de vigilia, es decir, cuando estamos conscientes, despiertos, es impulsado por nuestro inconsciente. Parece de alguna manera paradójico, parece de alguna manera irónico, pero así es. Mientras estamos despiertos, la tercera parte puede ser que estemos en piloto automático. Y esto pues nos lleva simplemente a pensar o replantear qué es lo que estamos haciendo. Una cuestión importante es que si nosotros sentimos que estamos perdiendo demasiado el tiempo, no estamos siendo productivos, sobre todo en esta era digital con las redes sociales y la tecnología, es momento de plantear la posibilidad de caer en lo que se le conoce como el efecto de extinción de refuerzo parcial. Es decir, cuando sigues repitiendo la misma acción, incluso sin obtener algo a cambio, simplemente porque ya estás acostumbrado, lo haces de manera autómata. Piensa en esta situación porque viene siendo uno de los principales causantes de la falta de productividad. Otro aspecto también interesante es que
o nos menciona aquí el autor, estamos acostumbrados a la frustración. Es decir, estamos acostumbrados a no obtener algo y simplemente como ya nos hemos acostumbrado a ello, seguimos repitiendo un patrón que no nos lleva a nada. Algo que también es importante reflexionar son los hábitos de pensamiento, sobre todo si son de naturaleza negativa, porque estos hábitos son los que se relacionan con la enfermedad y problemas de tipo mental como la depresión. Y algo que también es importante es esta cuestión de la rumia, es decir, cuando pensamos algo una y otra vez. Y esto tiene dos categorías o puede tener dos vertientes. Por un lado, pues si nosotros lo vemos de una manera analítica, es decir, pasó una situación, replanteo otra vez la situación que pasó y aprendo de ella, eso está bien, si le conoce como retrospección de una manera productiva. El problema es cuando me enfoco en las emociones que generó. Imagina el desamor, imagina un fracaso, un fraude, un fallo que hayas tenido, algo que te haya dolido y simplemente estás de alguna manera retomando esas emociones, como dice por ejemplo aquí el autor, te estás revolcando en la miseria y el dolor que ellas te generaron. Es muy distinto hacer una retrospección a simplemente volver a revolcarte una y otra vez en las emociones negativas. Considéralo por favor y no olvides la enseñanza de este segundo punto, que es los hábitos son omnipresentes y cuando son malos pueden ser muy malos. Habiendo dicho lo anterior, ahora llegamos al punto 3, que viene siendo el eje central del libro, a mi punto de ver, y sobre todo, más vale que le prestemos especial atención. El punto 3 dice, se pueden crear hábitos felices. Lo que quizás no sepas sobre los hábitos es que, aunque provienen de tu inconsciente, puedes manipularlos. Estas son buenas noticias, especialmente si quieres formar un hábito nuevo y saludable. Para hacerlo, sigue estos 3 pasos. Presta atención. Número 1, determina tu motivación. Necesitas un objetivo general que te ayude a superar los obstáculos. Para determinar tu objetivo final, puedes emplear el ejercicio que se le conoce como WOP, W-O-O-P, que viene de las palabras en inglés Wish, Outcome, Obstacle, Plan. En español sería como deseo, resultado, obstáculo y planificación. El paso 2 es comienza escribiendo tu deseo, junto con el mejor resultado posible y los obstáculos que probablemente enfrentarás. Digamos que tu deseo es correr a diario. Tu resultado podría ser ponerte en forma para que puedas completar una carrera de 10 kilómetros y tus obstáculos probablemente serán el clima, que puede ser adverso, y la incomodidad física. Una vez teniendo eso, es tiempo del punto número 3, que es planificar encontrando la intención de la implementación correcta y actuar sobre las decisiones. ¿A qué me refiero? Si X ocurre, entonces ejecuto Y. Por ejemplo, si entro en un edificio, tomaré las escaleras. Las declaraciones positivas, como subiré las escaleras, son mucho más efectivas a no usar el ascensor, ya que la abnegación refuerza la atracción de algo, en este caso, el ascensor. Luego, recuerda repetir tus acciones, ya que la repetición conduce a la automatización. Si no estás satisfecho con el desarrollo de tu hábito, intenta hacer frente a la planificación. ¿A qué me refiero? Anticípate a situaciones desafiantes para tu nuevo hábito, como fuertes lluvias o llegar tarde al trabajo, y encuentra la solución correcta en caso de presentarse. Por ejemplo, si está lloviendo, probaré con mi equipo impermeable nuevo. Finalmente, haz tus hábitos felices. ¿A qué voy? Una forma de hacerlo es evitar habituarse a algo y simplemente seguir los movimientos. Irónicamente, la habituación o el hecho de habituarse a algo es el anatema de los hábitos felices, es decir, el peor enemigo de un hábito feliz. Tener hábitos felices significa cambiarlo. Esto podría significar tomar diferentes rutas para trabajar, para seguir disfrutando de tus paseos en bicicleta, o técnicas para saborear donde pausas y comprometes intencionalmente tus sentidos para saborear el momento, como detenerte a oler una flor fragante.
Y aquí vamos a reflexionar en esta cuestión de los hábitos felices porque creo que es lo que la mayoría de las personas está buscando. Y vamos a profundizar en cómo es que un hábito feliz se puede formar. Muchas veces queremos generar hábitos, pero que nos llevan muchas veces a sufrir o simplemente son demasiado complejos o no disfrutamos el proceso, en pocas palabras, y por ende los dejamos de lado. Recuerda los 3 pasos para formar hábitos felices. Primero, determina tu motivación. ¿Qué es aquello que realmente viene siendo tu objetivo general? Y no olvides utilizar la técnica WOP, es decir, WOOP, que viene siendo deseo, resultado, obstáculo y planificación. Después, no olvides que tienes que escribir exactamente qué es lo que deseas, junto con el mejor resultado posible y los obstáculos que probablemente vas a enfrentar. Y por último, no olvides que tienes que planificar encontrando la intención de implementación correcta y actuar sobre las circunstancias que pueden ocurrir. Las decisiones de si X pasa, entonces ejecuto Y. Es importante que recuerdes esta cuestión de las declaraciones positivas, ya que el inconsciente, no sé si sepas, pero no detecta la palabra no. Más vale que lo que digamos sea en términos de una afirmación y no una negación. Subiré las escaleras es mucho mejor que no usaré el ascensor. Porque si lo hago de esta manera, en mi mente va a quedar la palabra usar el ascensor. ¿Me doy a entender? Mejor siempre utilicemos una connotación con declaración positiva. Y algo importante es repetir tus acciones. Eso es la clave para que un hábito se forme. La repetición conduce a la automatización. Tampoco olvides que tienes que anticiparte a situaciones desafiantes para tu nuevo hábito. Recuerda que las cosas malas pueden ocurrir fuera de nuestro control. Entonces, cualquier cosa que te puede disuadir de que ejecutes ese hábito o ese comportamiento con el cual vas a formar el hábito, anticípate y trata de prever esas situaciones. Finalmente, no olvides la clave de los hábitos felices. ¿Cuál es? El hecho de evitar habituarse a algo y simplemente seguir en movimiento. ¿A qué voy? La rutina mata la motivación. Y no me refiero a que la rutina sea mala o la motivación sea buena. Me refiero simplemente a que si nosotros esperamos estar motivados para hacer algo, nunca vamos a formar el hábito. ¿Por qué? El hábito viene de la repetición, viene de un comportamiento automático el cual carece de emociones, mientras que la motivación es emoción pura. ¿Me doy a entender? Evita habituarte a algo. Cuando vas a crear un hábito feliz, significa que tienes que cambiarlo. Y no me refiero a la acción en sí, sino más bien al proceso. Dicho de otra manera, trata que las cosas siempre sean distintas. Toma diferentes rutas para trabajar, si es que andas en bicicleta, de tal manera que si tu objetivo es andar en bicicleta, no hagas que sea aburrido. ¿Me explico? Trata de disfrutar los momentos. Trata de ponerle ciertos retos a las cosas y sobre todo que sea significativo para ti. Esa es la clave de generar hábitos felices. El proceso lo ejecutas, es decir, la acción la ejecutas, pero cambia en torno a la forma en la que la ejecutas. Y eso va a hacer que el hábito se dé sin caer en lo que se le conoce como la habituación, es decir, el anatema de los hábitos felices. No olvides la enseñanza de este punto 3, que es se pueden crear hábitos felices y para eso sigue los pasos que analizamos aquí. Y con esto llegamos al punto 4 y último de este análisis. Como te dije antes, es un libro sencillo de analizar, pero sumamente interesante al momento de implementar esta información. Y el punto 4 es la contraparte del punto 3. Ahora vamos a hablar de cómo romper un hábito difícil. El punto 4 dice, romper hábitos es difícil, pero se puede lograr. Casi todos tenemos malos hábitos que queremos dejar. Quizá tengamos sobrepeso o queramos deshacernos de la adicción a la nicotina. Sin embargo, para muchos de nosotros es difícil cambiar. Una encuesta realizada en la década de los 80 o 1980, hablando ahora del siglo pasado, en la Universidad de Scranton, encontró que de 213 personas, el 60% no pudo cumplir con sus resoluciones de Año Nuevo. Entonces, pregunta, ¿qué podemos hacer para liberarnos de estos hábitos?
Punto 1. Reconoce el hábito que quieres dejar. Las consecuencias de los malos hábitos son a menudo más obvias que los propios hábitos en sí. Es fácil, por ejemplo, reconocer que tienes sobrepeso o si eres fumador, que estás sin aliento. Para encontrarlos, puedes utilizar la atención plena, el reconocimiento consciente de lo que estás haciendo en un momento dado. La atención plena requiere un poco de práctica. Puedes comenzar con el siguiente ejercicio. Presta atención. Relaja tu cuerpo y siéntate cómodamente en tu silla favorita. Luego, concéntrate en una cosa, como tu respiración. Mientras estés sentado, no juzgues y sé sincero contigo mismo y compasivo con tus pensamientos y sentimientos. Este es el primer paso para abandonar tus malos hábitos, ya que cuando más consciente seas, más consciente serás de lo que estás haciendo, incluidas tus acciones habituales. Otro gran enfoque es trabajar en tu autocontrol. El autocontrol es como un músculo, se fortalece a través del entrenamiento. Simplemente tratar de romper un hábito puede ayudar. Cuando te sientas frustrado, ten en cuenta que a veces tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de controlarnos. Digamos que quieres dejar de fumar. Solo intentar parar será bueno para tu fuerza de voluntad. Una vez que sepas que puedes pasar una semana sin nicotina, por ejemplo, puedes intentar ir por la segunda. Aquí hay algunas otras formas básicas de controlar tus hábitos. Por un lado, monitorear el comportamiento. Por ejemplo, el hecho de llevar un diario de alimentos. Quizá existan ciertos alimentos que están propiciando las ganas o el deseo de fumar, si es que continuamos con este ejemplo. Otro aspecto es la distracción, como mascar chicle en lugar de fumar un cigarrillo. Y por último, y muy importante, cambiar tu entorno. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, entonces elige sitios para no fumadores. Este punto vamos a profundizar en aspectos clave. Vamos a tratar de fragmentarlo en los puntos más incisivos. Por un lado, si tú quieres romper un hábito que es negativo, que no quieres tener, el paso número 1 es reconoce el hábito que quieres dejar. Y la manera más fácil de saber qué hábito es el que quieres dejar es analizar los resultados que ese hábito te está generando. Sobrepeso, falta de aliento o algún otro aspecto negativo el cual estás manifestando. ¿Sí? Menciona una técnica que puede ayudar a encontrarlos y se refiere a la atención plena. En inglés se le conoce como mindfulness. Y esta atención plena es el reconocimiento consciente de lo que estás haciendo en un momento dado. En otras palabras, es estar inmerso en el presente. Es decir, no dejarte llevar simplemente por los pensamientos que van y vienen constantemente, hacer una pausa de todo lo que sucede y entonces estar presente en el momento y tiempo donde te encuentras. Por eso se dice que no tenemos que ser severos con los sentimientos y con los pensamientos que están en este momento invadiendo nuestra mente. Si no estamos acostumbrados a esta técnica de la atención plena, al principio podrá ser complicado, pero como todo, la práctica hace al maestro. En otras palabras, mientras más hagamos esta técnica, más fácil será que podamos reconocer cuáles son los hábitos que queremos dejar. Otro enfoque que también sugiere el autor es la cuestión del autocontrol. Hay que trabajar en nuestro autocontrol y menciona que es como un músculo, se fortalece a través del entrenamiento. Simplemente tratar de romper un hábito puede ayudar. Y repito, tener la intención de romper un hábito puede ayudar. Menciona que cuando te sientas frustrado, ten en cuenta que a veces tendemos a sobreestimar nuestra capacidad para controlarnos o nuestra capacidad de control. Si alguien quiere dejar de fumar, por ejemplo, el hecho de intentar parar será bueno para tu fuerza de voluntad. Y esto puede aplicar a cualquier aspecto de la vida. El hecho de querer hacerlo, tener la intención de hacerlo, de alguna manera va a reforzar nuestro pensamiento inconsciente. Y menciona también formas básicas de controlar estos hábitos. Por un lado, monitorear el comportamiento, es decir, puedes llevar algo que te ayude a tener un control de ello, un diario o algún tipo de registro, ¿no? Para saber cómo vas. Otro aspecto importante y creo que es de los más fáciles
y útiles que podemos utilizar es la distracción. Ponte a hacer otra cosa distinta a lo que estás haciendo de tal manera que se te olvide ese hábito que quieres hacer. Y por último, y crítico, es cambiar de entorno. Acostúmbrate a hacer cosas sencillas. Por ejemplo, quieres dejar de fumar y sales a un lugar, digamos un lugar público, un restaurante, un café. Entonces ve a la sección de no fumadores. No trates de propiciar el comportamiento que quieres dejar, en pocas palabras. Y esto aplícalo también a cualquier aspecto que quieras cambiar. Como menciona este punto, romper hábitos es difícil, pero depende de nosotros poder hacerlo. No es una cirugía de cerebro, ya que un hábito se forma por la repetición. Es decir, nosotros en algún momento hicimos un comportamiento tantas veces que ahora se ejecuta de manera automática. Esto sucede para los buenos hábitos y para los malos hábitos. Entonces, está en nuestro control poder sobreponernos a los mismos. No olvides la enseñanza del punto 4, que es romper hábitos es difícil, pero puedes hacerlo. Con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Los hábitos juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Con un poco de conciencia de lo que en realidad son los hábitos y un poco de práctica en algunas técnicas psicológicas sencillas, podemos liberarnos de nuestros hábitos poco saludables y crear otros que realmente nos sirvan. No olvides las enseñanzas de este análisis. Los hábitos son comportamientos repetidos con poca o ninguna intención consciente. Los hábitos son omnipresentes y cuando son malos pueden ser muy malos. Se pueden crear hábitos felices. Romper hábitos es difícil, pero puedes hacerlo. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Hagamos un experimento, una prueba. Y es, vamos a hackear tu dieta o hackea tu dieta, como quieras verlo. Prueba alguno de estos trucos para asegurarte de seguir tu dieta. Lo primero, tendemos a comer alimentos cercanos y visibles, así que pon algo de fruta sobre la mesa en lugar del pastel. En pocas palabras, pon alimentos que quieras consumir a la vista, no los que no quieras consumir, ¿ok? Por otro lado, usa platos más pequeños en las comidas. Los platos más grandes te animan a comer más de lo que realmente necesitas. De hecho, hay un estudio que se hizo que a principios del siglo pasado los platos eran más pequeños y la gente se mantenía mucho más en forma, digamos, físicamente o tenían menos problemas de sobrepeso. Después, con el tiempo, los platos los fueron haciendo más grandes y por ende, pues había mayores cantidades de comida en ellos. Y como consecuencia la gente comía más y por ende pues el sobrepeso y la obesidad se empezaron a manifestar más fácilmente. Otro truco, otra técnica para hackear y que puedas continuar tu dieta es intenta comer con tu mano no dominante. Si eres diestro, come con la zurda, si eres zurdo, come con la derecha. ¿Por qué? Porque esto simplemente te ralentiza y te da la oportunidad de darte cuenta de que te estás llenando, por lo que no alcanzarás automáticamente a comer más. Por ende, si tú quieres mejorar tu dieta o dentro de tus planes está el hecho de ponerte en forma o bajar algunos kilos, etcétera, y necesitas comer mejor, estos son algunos hacks para que puedas ser más efectivo en lo que estás tratando de lograr. Con esto terminamos el análisis de esta semana. El libro en cuestión es Creando hábitos, rompiendo hábitos. En inglés se le conoce como Making Habits, Breaking Habits, de su autor, el psicólogo Jeremy Dean. Un libro el cual, sencillo de entender, fácil de implementar, pero depende de nosotros hacerlo. El conocimiento ya lo tienes, lo que tienes que hacer ya sabes. Hay incluso un plan de acción que puedes seguir. Hay una serie de pasos que puedes implementar. Lo demás depende de ti. Si realmente quieres mejorar tus hábitos en general, crear hábitos de poder, eliminar y romper hábitos nocivos, ya sabes lo que tienes que hacer. Si esta información es de interés y sobre todo consideras que es de valor, no se te olvide comentar, evaluar
y compartir para que de esta forma más personas puedan beneficiarse de este tipo de contenidos. También te recuerdo que en la descripción, donde estás analizando esta información, te dejo ciertos enlaces para que conozcas nuestros diversos programas y sobre todo formes parte de la comunidad para tener una mejor interacción. Y es importante también que cada uno de estos análisis y sobre todo este tipo de información trata de implementar el punto o los puntos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Es el objetivo central de este programa. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.